Hace miles de años había una criatura intentando sobrevivir. Una criatura rodeada de animales más fuertes, de enfermedades que no entendía, de un mundo que todavía era demasiado grande para ella. Pero en algún momento hizo algo extraño. Empezó a crear. Y si lo piensas, es una locura, porque cuando cada día podía ser el último, cuando conseguir comida ya era suficiente problema, alguien decidió detenerse un momento para crear algo que no necesitaba existir. Y lo más raro es que nunca dejamos de hacerlo. Miles de años después seguimos inventando cosas increíbles. Criaturas que jamás caminaron sobre la Tierra, personas que nunca respiraron, galaxias enteras que jamás veremos bajo ningún telescopio. Dios. Y aún así, nos importan. Entonces queda una pregunta. ¿Por qué los seres humanos tenemos esta necesidad? Chavales, antes de seguir hay que aclarar a qué me refiero con necesidad ficticia, porque obviamente no estoy diciendo que si mañana no ves una película o no juegas un videojuego, tu cuerpo va a dejar de funcionar y vas a explotar. No, para nada. Hablamos de algo diferente. Podríamos definirlo como la necesidad que tenemos los seres humanos de crear, buscar historias y encontrar significado en cosas que sabemos que no son reales. Pero entonces volvemos a la pregunta que nos hacíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que nos impulsa a crear y a consumir arte? Y creo que la respuesta, como ya es costumbre, la hallamos en algo muy simple. Sobrevivir nunca nos pareció suficiente. Porque piénsalo, si solo quisiéramos sobrevivir, nuestra historia sería completamente diferente. Si necesitamos refugio, 2 tablas bien acomodadas y listo, ya es suficiente. Pero no, queríamos la casa. Si necesitábamos comer, pues cualquier mango tirado sería suficiente. Pero creamos la gastronomía. Porque parece que cada que el ser humano consigue algo, inmediatamente se pregunta, joder, ¿y si consigo más? Pero hay un problema, nuestro cuerpo tiene límites, la realidad tiene límites, así que decidimos ser lo más humano posible. Imaginamos. Creamos mundos donde esos límites desaparecían y, llegados a este punto, podríamos pensar que ya tenemos la respuesta. Los seres humanos creamos la ficción para escapar, porque a veces el mundo es muy complicado. Y sí, pues es la verdad, o sea, no voy a ser el interesante. Pero incluso sabiendo eso hay algo que no encaja, porque si la ficción fuera solamente para escapar de la realidad, entonces, ¿por qué seguimos poniendo tanta realidad en la ficción? De nuevo, piensa esto. Es muy paradójico que en muchos casos lo que más nos llama la atención de una historia de fantasía son las cosas humanas dentro de ella, encontrar amigos, superar momentos difíciles, intentar convertirnos en alguien mejor. I'm afraid. Porque la ficción no es solo escapismo, también es otra forma de entender cómo vivir. Pero para eso hay algo importante que aceptar, porque cuando hablamos de ficción aparecen 2 extremos. Por un lado están las personas que te dicen, no pierdas tu tiempo viendo películas, no pierdas tu tiempo jugando, tienes que aprovechar cada segundo de tu vida. Ya sabes, ¿no? Los típicos videos de un señor diciéndote que él no ve Netflix porque mientras tú duermes, él está generando ingresos pasivos con su criptomoneda árabe y conquistando la galaxia. Y por cierto, compra su curso. Pero por el otro lado existe el extremo contrario. Personas que dejaron de usar la ficción como una forma de mejorar su vida y empezaron a usarla para reemplazarla. Porque sí, también existen las personas que se consumen tanto por un mundo o algún personaje que dejan de construirse a sí mismas y en vez de inspirarse, lentamente se transforman en ellos. Y creo que los 2 extremos cometen exactamente el mismo error. No entienden para qué sirve la ficción. Porque la ficción no está hecha para sustituir la realidad, está hecha para volver a ella con algo nuevo. Porque las mejores historias no solamente nos muestran mundos increíbles, también nos muestran ejemplos. Y no porque tengamos que copiarlos literalmente, porque nunca vas a poder volar como Superman. Pero puedes aprender de alguien que teniendo el poder para hacer cualquier cosa, elige hacer el bien. Nunca vas a ser Mob, pero puedes aprender de alguien que entiende que tener talento
no te hace superior a nadie y que lo importante es seguir creciendo. Tal vez nunca vas a conocer a alguien como Himmel, pero puedes aprender de alguien que intenta dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontró. A las 11:14 de la mañana, un joven de lentes y chamarra café aborda el metro con destino al ayuntamiento de Taichung. En cuanto se cierran las puertas, el sujeto comienza a amenazar a los pasajeros con un cuchillo de cocina. Su objetivo, causar daño al mayor número de personas posible. Rápidamente, un hombre de cabellera larga y camiseta de Ghost in the Shell se lanza sobre el agresor agarrándolo por la espalda. El atacante responde haciéndole heridas en el rostro con su cuchillo, pero aún así no logra liberarse del agarre. Unos días después se da a conocer la identidad del héroe de cabellera larga, un hombre de 28 años llamado Su Sucien, quien junto con otros pasajeros es premiado por la ciudad debido a la valentía al detener al atacante. Al preguntarle qué te hizo tomar valor para enfrentarte al agresor, Su contestó tranquilo: si Himmel hubiera estado ahí, él hubiera hecho lo mismo. Y creo que aquí está la diferencia. No se trata de traer la fantasía al mundo real, se trata de traer lo que aprendemos de ella. Porque al final, todos usamos historias como brújulas. Todos. Y quizás la pregunta nunca fue ¿por qué nos importan cosas que no existen? Quizás la verdadera pregunta es si algo que no existe fue capaz de cambiar algo dentro de nosotros. ¿Qué tan falso era realmente? Pero a pesar de todo esto, siento que hay una parte de la ficción de la que no se habla lo suficiente. Y quizás es la verdadera razón por la que hice este ensayo, porque es muy fácil mirar desde afuera algo que alguien ama y reducirlo, ¿no? Es solo un juego, son solo dibujos, son solo personajes, pero siento que a veces no entendemos lo cruel que puede ser esa frase. Porque nunca sabes qué significó esa historia para la persona que tienes enfrente, nunca sabes en qué momento llegó, nunca sabes qué estaba viviendo cuando lo encontró. Y la mayoría de las personas en internet, cuando ven a alguien disfrutando algo curioso, pero que al final de cuentas no le termina haciendo daño a nadie, por ejemplo, un gusto por una serie que para los demás a lo mejor puede ser basura, las personas suelen atacar a esa persona. Durante mucho tiempo escuché esta idea de que crecer significaba dejar ciertas cosas atrás, que si te emocionaba demasiado una historia, eras inmaduro, todavía te estabas comportando como un niño, que si un personaje te importaba demasiado como para tener una figura de él, eras raro. Y lo peor es que cuando escuchas eso muchísimas veces, te lo empiezas a creer. Empiezas a esconder las cosas que amas, empiezas a hablar menos, a fingir que eso que te gustaba, que amas, que te apasiona, no te importa tanto. Y creo que la razón por la que este tema significa tanto para mí es porque hubo un momento donde la ficción fue mucho más que entretenimiento. Cuando empezó la pandemia, yo acababa de entrar a la preparatoria. Fue una etapa donde supuestamente empiezas de nuevo, conoces personas, haces amigos y empiezas a construir recuerdos que vas a llevar contigo durante años y que cuando llegues a la adultez vas a decir, oh, qué nostalgia cuando iba a la preparatoria. Pero yo no llegué a vivir eso. Es difícil explicar esa sensación porque para muchas personas la pandemia fue separarse de los amigos que tenían, pero para mí fue quedarme sin conocer a los que pude haber tenido. Y la verdad es que antes de eso, tampoco había sido una persona rodeada de gente. Nunca fui alguien con un grupo enorme, nunca fui alguien que recibiera mensajes todos los días, entonces cuando todo se cerró, también se cerró una oportunidad que llevaba mucho tiempo esperando, la de por fin tener amigos, la de por fin poder conocer gente, tener a otra persona en la que yo sentía que podía darle la amistad para en el fondo dejar de sentirme tan solo. Entonces, cuando todo se cerró, también se cerró una oportunidad que llevaba mucho tiempo esperando. Y hubo días donde no pasaba absolutamente nada. Solo estaba yo. Hubo un punto en el que incluso llegué a pensar que si yo desapareciera, a nadie le importaría. Que incluso hasta las personas estarían mejor porque entonces ya no tendrían que lidiar conmigo porque creía que era una molestia. Pero estaba muy equivocado. Y lo que me hizo darme cuenta de que estaba equivocado fue una obra que de hecho para muchas personas es malísima. Persona 5. Y sí, ya sé, la comunidad de Persona debe de estar escribiendo un comentario larguísimo diciendo que Persona 4 Golden es mejor y que Persona 3 Reload es una obra maestra y que Persona 5 está sobrevalorado, pero Persona 5 Royal fue el que me encontró a mí
Y cuando una obra llega en el momento correcto, deja de ser una comparación de cuál es mejor, porque ahora forma parte de tu vida. Para quien nunca haya jugado Persona, resumirlo es bastante complicado. Pero imaginen esto. Un grupo de adolescentes entra a un mundo donde las partes más oscuras de algunas personas toman forma. Ahí se enfrentan a gente consumida por el poder, la ambición, el ego, intentando obligarlas a enfrentar todo aquello en que se convirtieron. Pero siendo completamente sincero, eso no fue lo que más me marcó. Lo que más recuerdo de Persona 5 no es el maravilloso sistema de combate que tiene, ni el arte tan espectacular que lo caracteriza. Lo que más recuerdo era todo lo que pasaba entre una misión y otra. Salir con tus amigos, ir por un café, caminar por la ciudad, hablar de cualquier tontería. Y parece una tontería, pero yo miraba esas escenas mientras jugaba solo en mi cuarto y pensaba, yo también quiero eso. Así que poco a poco empecé a cambiar. Intenté organizar mejor mi vida. Me atreví a hablar con más personas, a preguntarles cosas que ya sabía, direcciones que ya conocía. Y cuando por fin tuve la oportunidad, empecé a construir mis propias amistades. Y claro, muchas no funcionaron. Algunas terminaron, otras simplemente tomaron diferentes caminos. Así es la vida. Pero hubo una diferencia enorme entre la persona que era antes y la persona en la que me convertí ahora, gracias a ese juego. Y hoy sí tengo personas que quiero, aunque sean pocas, las valoro de una manera que antes ni siquiera habría imaginado. Por eso, cuando alguien dice que algo es solo un juego, no me molesta que estén criticando el juego, me molesta porque sin saberlo, también están minimizando todo lo que esa historia significó para alguien, porque una obra puede hacerte reír, puede hacerte llorar, puede acompañarte cuando estés solo, inspirarte, pero ninguna obra puede vivir tu vida por ti. Ese es el único paso que nos toca dar a nosotros como espectadores de esta historia. Porque claro, la necesidad ficticia es real, la llevamos todos en nuestros corazones, pero la necesidad por mejorar y la capacidad de aplicar lo que aprendemos de la ficción en nuestra vida real es algo que solo nosotros podemos hacer. Y quizá por eso nunca voy a sentir vergüenza de las historias que amo, porque no veo el tiempo que pasé con ellas como tiempo perdido. Al contrario, si hoy soy un poco más valiente, un poco más abierto con las personas y un poco más dispuesto a construir la vida que quiero, entonces cada hora que pasé frente a esa pantalla valió completamente la pena. Y si una obra fue capaz de hacer eso por mí, ¿quién sabe lo que pueda ser capaz con alguien más?